Vamos a comenzar, por supuesto, después voy a mostrar este comunicado al que hacíamos referencia, ya lo mostró Eduardo, pero vamos a comenzar con una pregunta que podemos hacernos en esta noche aquí en 4 días. Muy buenas noches, saludo a todos los que están del otro lado. ¿Está la Argentina verdaderamente preparada para enfrentar lo que muchos ya llaman y hoy vamos a analizar como el virus de los mercados? Hoy lo escuchábamos a Willy hace un ratito dar detalles muy contundentes de lo que fue un lunes negro. Negro, negrísimo, diría yo. Quizás ese lunes negro y esos datos sean parte de una suerte de una crónica anunciada. Hoy por unos minutos vamos a dejar de lado, vamos a dejar descansar un poco a los infectólogos que están pululando por la televisión, a los médicos que nos ayudan a entender, que le ayudan a ustedes a entender, haciendo docencia sobre cómo tenemos que lavarnos las manos, qué hay detrás del COVID-19, de justamente el coronavirus, o que están explicándonos a todos si llegará o no alguna vez el virus a entrar en esa temida fase 2. Esa temida fase 2 que tiene que ver justamente con el contagio que puede existir ya entre personas, no que vinieron de los países más problemáticos, sino un contagio diseminado y descontrolado del virus, de este virus que está poniendo en jaque al mundo. ¿Entraremos en la fase 2? Veremos. Por eso lo estamos llamando el virus de los mercados. Vos te preguntarás en esta noche, aquí en 4 días, a esta hora de la noche, ya cerrando el día, estamos todos cansados, te pasará a vos, les pasará a los que están del otro lado. Te preguntarás, ¿el virus de los mercados? Y te preguntarás, ¿yo qué tengo que ver con los mercados? ¿Qué son los mercados? ¿Qué me importa qué pasa efectivamente con el Merval? O te preguntarás por qué el coronavirus va a terminar impactando en tu bolsillo, en mi bolsillo, en el bolsillo de nuestros compañeros. Ya está Federico Andajasi, ya está Silvina Martínez. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar acá. Ya vamos a empezar a sentar a nuestros invitados. Ya está Fausto Spotorno con nosotros. Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué son los mercados? Bueno, ¿te lo respondo así en un segundo? No, pero me imagino la gente preguntándose, ¿a mí me va a afectar el virus? Los mercados somos todos. Todos somos. ¿Cómo es la definición esa? Todos somos el mercado. Así que si de alguna manera haces alguna operación, ya sea compraventa de cualquier artículo o artículo financiero, estás vinculado al mercado. Lo que pasa es que solemos hablar de los mercados financieros, pero todos somos el mercado. Vos te preguntarás por qué el coronavirus va a terminar impactando en tu bolsillo, en mi bolsillo. Hoy lo vamos a responder. Hay varias respuestas. Ahí Fausto me va a ayudar. Sabe muchísimo de economía. Hay varias respuestas. Una de ellas, quizás la respuesta más sencilla, es que así, en este contexto del mundo, el mundo va a entrar inevitablemente en una profunda recesión. Vuelvo con la pregunta. ¿Por qué el virus de los mercados tendría que terminar afectando tu bolsillo? Porque el mundo va a caer, va a entrar en una profunda recesión. El mundo va a dejar de crecer. El mundo está dejando de crecer por el coronavirus. Y eso será letal para la economía argentina. Será letal, Fausto, ¿no? No sé si es letal, pero sí va a dificultar muchas cosas, ¿no? Hoy vimos que la caída del petróleo también empujó hacia abajo a la caída de la soja, al trigo, al maíz, y eso también te dificulta las cosas, ¿no? Vuelvo con la pregunta inicial. ¿Está la Argentina preparada para enfrentar al virus de los mercados? Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el aspecto sanitario. Después voy a volver sobre el aspecto sanitario. Me refiero al virus de los mercados, que no solamente está afectando la economía de la Argentina y va a afectar la economía de la Argentina. Está afectando la economía de nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Y hay que recordar algo, quizás por si no viste cifras a esta hora de la noche. De los 111.000 afectados que hay por coronavirus en todo el mundo, más de 80.000 provienen de China. Hay un mapa ahí que estamos mostrando permanentemente donde se ve claramente. Y ahí empieza de alguna manera a responderse esa pregunta que estamos tratando de hacer o de responder esta noche. ¿Por qué el virus de los mercados termina o tendría que terminar afectando lamentablemente el bolsillo de los argentinos? Y vuelvo con la pregunta, ¿está la Argentina preparada para enfrentar al virus de los mercados?
China es el segundo país al que más cosas le vendemos. Fácil de entender. Le vendemos carne, le vendemos soja, le vendemos derivados de la soja. Dicho de otra manera, el 75% de la carne que exportamos en todo el 2019 fue a parar a China. Lo digo de otra manera, 3 de cada 4 kilos de carne exportados fueron a parar a China. Es decir, al foco de donde hoy está ubicado el problema del coronavirus. Y lamentablemente tenemos que hablar en pasado. Fueron a parar, repito, el 75% de la carne que exportamos en todo el 2019 fue a parar a China. Uso el pasado porque es factible que esa cifra se vea muy afectada en el 2020. Van pocos días. Desde el gobierno piden prácticamente clemencia, hablan de los 80 y pico de días. Leandro Santoro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Está preparado el gobierno para enfrentar esto? Sí, está preparado, pero con los condicionantes que tiene una crisis de esta naturaleza. Es un cisne negro, afecta, como dijiste vos, la economía mundial, afecta a la economía regional, nuestro principal socio comercial, baja los precios de los activos que la Argentina vende, destruye el precio de los bonos, deja a la Argentina también a merced de la posibilidad de los fondos buitres que pueden comprar por 2 pesos los bonos que, como consecuencia del aumento del riesgo país, van a estar muy bajos. En ese contexto, lo que tiene es un gobierno que va a defender el interés nacional. Un gobierno que va a defender el interés nacional. ¿Y la oposición qué va a hacer? Porque se va a necesitar más que nunca una oposición responsable, una oposición que acompañe de alguna manera. Está Waldo Wolf con nosotros esta noche aquí en 4 días. Waldo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué va a hacer la oposición? Y la oposición está mostrándose responsable. Nosotros le votamos la emergencia económica, nosotros votamos la renegociación de la deuda. Lo que no vamos a permitir es que en este proceso, sobre todo en un contexto internacional de esta magnitud, se vaya por temas institucionales. El ir por la justicia con la modificación de los saberes sin la cláusula transitoria para que no renuncien 50 jueces como ahora y se cambien 300. No vamos a permitir la intervención de la justicia, pero todo lo que tenga que ver con el funcionamiento orgánico para que el país funcione, cuidando las instituciones, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Vuelvo sobre los datos económicos. Un dato que contamos la semana pasada, repito, el 75% de la exportación de carne es a China. Y un dato que contamos la semana pasada, de los 55.000 containers que entran por mes a los puertos chinos, ahora, en estos momentos, solamente están pudiendo ingresar 2.000. De 55.000 a 2.000. Por eso insisto con la pregunta, ¿está este gobierno o está el gobierno tomando dimensión de este cisne negro? Palabra que le saco al propio Santoro, que acaba de usar esa palabra. Es un cisne negro. Fausto, ¿es un cisne negro? En realidad sí, te lo pongo así. A ver, sí es un cisne negro en el sentido de que aceleró muchos procesos que en el mercado hubieran tardado más tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que el momento en el que pegó el coronavirus es especial, ¿no? Ya veníamos con mercados mucho más inflados, más maduros, y cualquier noticia como esta le iban a terminar pegando negativamente. Basta con repasar algunos datos concretos para entender que el mundo, en términos políticos y económicos, hoy terminó de explotar por el aire. Terminó de explotar por el aire. Vas a ver algunos datos concretos y vamos a tratar de responder esta noche, un poco Fausto de lo que cree, un poco Santoro, el rol de la oposición. ¿Qué está haciendo el gobierno argentino para enfrentar esta situación? No me refiero solamente a lo sanitario. Después voy a volver sobre ese comunicado del Argerich. Dejemos de lado por un rato lo sanitario. Me refiero a un desplome récord de cifras que verdaderamente asustan. Verdaderamente asustan. Por eso hablamos del virus de los mercados. Y no hace falta hurgar mucho en el análisis para entender que esto sí o sí es el peor de los contextos para un país, para una Argentina, que tiene que enfrentar, entre otras cosas, la reestructuración de la deuda. A ver, veamos algunos datos. El riesgo país hoy alcanzó los 2.818 puntos básicos por la mañana. Ahí lo están viendo. Es su punto más alto desde el año 2005 para cerrar en los 2.791 puntos enteros. Durante el 2019,
el mayor número al que había llegado el riesgo país, el indicador, fue de 2.532 puntos básicos. A fin de agosto. Era otra Argentina. Era otro mundo. Fue el momento en que la administración de Mauricio Macri anunció el establecimiento de las restricciones a la demanda privada de dólares. El cepo de Macri. Pasaron tantas cosas en Argentina que uno habla de agosto y el cepo de Macri, y, bueno, en ese momento sucedía eso. Ante la escalada del tipo de cambio, que vino posterior a las elecciones primarias, hubo que cerrar, hubo que poner el cepo, esa mala palabra prácticamente que era para el gobierno de Cambiemos, que la tuvo que aplicar sí o sí, Fausto, porque si no todo volaba por el aire, ¿no? Sí. A esa altura de partido ya no quedaban muchas opciones, ¿no? Porque tenías una demanda de divisas muy grande y casi ninguna entrada de dólares. Entonces, una de dos: o dejabas que el mercado corrigiera el tipo de cambio y que el tipo de cambio subiera hasta equilibrar el mercado y con eso el salto inflacionario que le iba a seguir, o ponías el control de cambios. Mientras tanto tenías que resolver los problemas, ¿no? ¿Se resolvieron? Y no, porque si no ya podrías haber sacado el cepo, claramente. Pero el cepo es una medida particular, vos lo ponés mientras tratás de resolver los problemas. Claro. Todavía te quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Más datos. La bolsa argentina fue la que más cayó en el mundo. Otro récord. Los mercados argentinos estuvieron alineados con todo lo que pasó en el mundo, con la tendencia global, arrastrados por el colapso de los precios internacionales del petróleo en medio de una guerra de producción del hidrocarburo que es solo comparable a la guerra del Golfo, que se sumó al impacto del coronavirus sobre la demanda. El índice Merval en dólares se hundió a sus precios más bajos desde el año 2009. Mirá el dato del Merval, 12,9%, casi 13% para abajo. 12,9% abajo. Es un verbal muy empetrolado el que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? ¿Me vas a explicar lo de la guerra del petróleo? Porque Sí. hay que entenderlo. Sí. Pero te digo, el Merval es un verbal muy empetrolado. Muchas acciones vinculadas al mercado del petróleo, ¿no? Y eso hace que le pegue mucho cuando cae el petróleo. En un contexto, obviamente, donde hay un paro del campo. Dijo Pablo Moyano hace algunas horas que es un paro político. Lo vamos a estar discutiendo esta noche también. ¿Es un paro político, Leandro? A ver, el gobierno no tiene ninguna vocación de confrontar con el campo, entiende que el sector se subdivide en distintas organizaciones e incluso algunas organizaciones tienen hacia su interior también diferencias, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que es importante que quede claro que a diferencia de lo que pasó en el 2008, el 3% de retenciones que se pone no tiene como objetivo recaudar, sino redistribuir dentro del mismo No es una medida fiscalista, sino redistributiva. Redistributiva dentro del mismo sector. Está Gabriel Radermerker, que es el vicepresidente de CRA. ¿Es fiscalista o es redistributiva? Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, la percepción nuestra es que para nosotros es fiscalista. Para nosotros implica un incremento en la ya presión tributaria que es angustiante y que es limitante para producciones en distintas regiones del país, para distintas producciones del país. De modo que el impacto que tiene para el campo es un incremento en la presión tributaria. Y darle un tinte político a esta problemática es, si se quiere, no conocer cuál es la realidad de la situación productiva agropecuaria en todo el interior del país. ¿Es un paro político? Después lo respondemos. Y lo van a escuchar a Pablo Moyano. Pero vuelvo sobre los datos económicos y sobre esto que hemos titulado el virus de los mercados. Los indicadores financieros de la Argentina fueron de los que se llevaron sin duda la peor parte, por la doble condición que tiene la Argentina de ser un país emergente y por estar también el gobierno nacional en pleno proceso de renegociación de la deuda. Y paro un minuto con el tema de la deuda. Quiero parar un minuto sobre este punto, detenerme un minuto, porque podemos empezar a abrir preguntas. ¿Y ahora? ¿Y ahora en qué contexto la Argentina va a negociar la deuda externa que tenemos? Y ahora, en este contexto, ¿de qué manera va a reestructurar el gobierno argentino el principal problema que tiene la economía argentina? En el gobierno, cuando vos hablás por lo bajo, hablan del 31 de marzo. Yo no sé ni qué día es hoy, pero 9. Hay como una cuenta regresiva. Y ahora, en este contexto, Leandro, ¿cómo se negocia la deuda?
con más complicaciones. A ver, el gobierno de Macri dejó las defensas muy bajas y apareció el coronavirus. Entonces, a un proceso de endeudamiento súper irresponsable, con una curva de vencimientos absolutamente irresponsable, un tipo de deuda externa compleja, digamos, por el tipo de creencia que hay hacia el sector privado, extranjero, con legislación extranjera, con vencimiento de corto plazo, alto volumen, incapacidad de generar dólares comerciales para devolverla, etcétera, 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 se le agrega que los activos de la Argentina, como te decía, se deprecia la soja, se deprecia el petróleo, dificultades para pensar negocios en vaca muerta, se complicó. ¿Cómo renegocian la deuda, Fausto? Y se vuelve más difícil, ¿no? Yo creo que, pensando un poquito cómo está el mercado hoy, creo que el gobierno tiene una oportunidad si la aprovecha y si es rápido. Porque es cierto que en estas condiciones de mercado, probablemente, dado que cayeron los bonos, pueda haber más posibilidad de aceptar un canje, pero también es cierto que cuando más sube el riesgo país y más caen los bonos, más riesgo hay de que aparezcan fondos buitres. Entonces, Es cierto. el tema es, podés tener una oportunidad si actúas rápido. Si no resolver el problema rápido, se te puede La ir oferta es la complicando. semana que viene. El cronograma de economía, segunda semana de marzo, arrancaba la oferta. Aparte, nos cayó en el peor momento. En el peor momento. ¿Hablaste con Alberto en las últimas horas, Leandro? Hablé con Culfas ayer. ¿Y qué te dijo? Preocupación. ¿Preocupación por este contexto? Sí, claro. ¿Quieren más cifras récord para seguir repasando? Las acciones de la petrolera estatal YPF, creo que recién alguien hablaba del tema, acusaron una notoria baja del 28% en dólares y del 24% en pesos para tocar nuevamente marcas mínimas desde que la propia YPF salió a cotizar en bolsa en 1992, 93. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Por qué hay que mirar esto con suma preocupación? Con que la caída en el precio del petróleo le pega directo, no solamente al tema de la deuda, que genere un contexto, coronavirus, petróleo, sino que le pega directo al corazón de una de las principales promesas que la Argentina tiene. La mencionaba Santoro. Y me refiero a vaca muerta. No hay mucho análisis posible que hacer. Hoy hablé con alguien de YPF y la explicación que me dieron es bastante sencilla. ¿Qué explica la gente de YPF? Explica que con el petróleo por debajo de los $50, vaca muerta es prácticamente improductiva. Es decir, no sirve para nada. ¿Es así? Sí. A ver, es poco más. Hay dos negocios que hay en vaca muerta, que es el gas, es uno, y el petróleo es otro. El gas en Argentina está difícil porque justamente están las tarifas congeladas hoy y van a estar congeladas por un tiempo. Entonces, de ese lado no podés tener mucho negocio. Lo que estaba funcionando era el petróleo, pero esto le termina de pegar al petróleo. Y por el lado de los costos, tenés en cuenta que vaca muerta implica mucha inversión en capital, mucha máquina. Y la máquina es tasa de interés en el fondo, porque lo que hace cualquier empresa es compra la máquina o la alquila en leasing o lo que fuera, pero adentro tiene metida la tasa de interés como costo. Y esa tasa de interés está atada al riesgo país. Entonces, tenés un costo que sube por el riesgo país, por el tema del mercado, y después tenés ingresos que están frenados. Uno que es el de la parte de gas, que es el mercado local, porque gas no es tan fácil de exportar. Ese está frenado por las tarifas, y el de dólar, que ahora el petróleo, que ahora se cae por este tema, ¿no? Y entonces, ¿qué salís a ofrecer al mundo? Me río porque estoy coincidiendo en todo con Expotor, no debe ser la primera vez. Es el coronavirus que genera esto. A ver, es difícil porque además uno de los motivos, además del coronavirus, es justamente que los saudíes querían hacer bajar el precio del petróleo para hacer improductivo la extracción de petróleo alternativo, que es de donde Estados Unidos se hizo súper poderoso. Así que es un juego donde la Argentina es un actor absolutamente marginal. Este es un problema que tenemos. O sea, las economías periféricas tienen estos problemas en general. Y las periféricas con alto nivel de endeudamiento Sí, y Leandro, primarizada... marginal, pero te pega en el corazón de algo que Sí, vos claro. ofrecés. Petrobras. Vos vas al mundo Sí. y entre las cosas que podés ofrecer, Sí, claro. es una incógnita, ¿no? Sí, ¿Es una incógnita vaca muerta o es una realidad? No, a ver, tiene mitad y mitad, tiene parte de... A ver, hay inversiones que se están haciendo y mucho de lo que dijiste vos sobre el precio del barril es cierto, arriba de 50, 55 es rentable. Digamos, el tema
acá más importante es entender que no es que nos pasa a nosotros, a Petrobras le pasó exactamente lo mismo. O sea, esto es una, a ver si se quiere, un conflicto, una guerra comercial, digamos, que nos excede a nosotros, pero que nos pega de lleno. Por lo que dijiste vos recién, o sea, no sé cuánto más se le puede dar vuelta a este tema. Nos complicó. Por eso yo te decía, teníamos las defensas bajas y apareció este problema el lunes negro de la Fausto. noche. Sí, es cierto. A ver, otra cosa, un dato que no sé si tenés, el Líbano ayer entró en default. Entonces, para sumarle al cóctel este malo para Argentina, es que entró en default el Líbano ayer, en realidad hoy, ayer lo anunció el ministro, hoy no pudo pagar el bono, y eso se sumó a... A ver, hagamos este ejercicio. La gente está llegando del laburo a casa y escucha que Fausto Potorno dice que el Líbano entró en default. Sí. Entonces, el gran desafío, tenemos hasta las 10 de la noche, hasta las 11, el gran desafío es respondernos por qué esta crisis del coronavirus, por qué este problema del petróleo, por qué si el Líbano entró en default te puede afectar tu bolsillo. ¿Cómo podemos bajar desde ese dato al dato de la preocupación que tiene el empresario de los más grandes, el comerciante de los más chicos y ni que hablar de los Te de lo los laburantes? te lo A ver. resumo para que la gente lo entienda. Va a haber más presión sobre el dólar. Y si hay más presión sobre el dólar y hay aumento del tipo de cambio, hay inflación. Si es Potorno, coincide. No, sí, coincido. claro, coincide. Bueno, Sí, es están- así hoy porque están- esto... No, pero es así. están en una y el problema... feliz coincidencia. No, pero porque es así, digamos. Y el problema que vos tenés acá, además, es que no se sabe cómo va a actuar la comunidad internacional. ¿Qué es lo que va a hacer la OPEP? ¿Qué es lo que va a hacer el fondo? Lo que está ocurriendo se llama flight to quality, se llama vuelo hacia la calidad. Todos los activos se van hacia los bonos del Tesoro a 10 años, que son los más líquidos, los que más garantías te dan y los que más fácil es de cambiar. Y por eso es que sube el precio del bono, baja el precio de la tasa del bono de los Estados Unidos y van todos los dólares hacia allá y eso genera presión. Por eso Brasil viene devaluando en los últimos días. Gabriel, ¿al campo le preocupa más el coronavirus o las políticas de Alberto Fernández? Yo te diría que las políticas del gobierno, dentro de todas las cuestiones que nos pueden perjudicar, el coronavirus es una más, perjudica a los mercados compradores de nuestros productos, pero el gobierno, los sucesivos gobiernos, tienen la posibilidad de perjudicarnos con el cambio continuo, constante de políticas que le quitan previsibilidad a la producción agropecuaria. Entonces usted adhiere con esa frase que, no sé si la tenemos por ahí, la pueden buscar, que dijo el expresidente Mauricio Macri, es más peligroso el populismo que el coronavirus. Yo creo que son dos elementos ¿Coincide peligrosos. con esa frase? Coincido. Coincido con esa frase. ¿Waldo? ¿Coincidís con esa frase? Sí, no me gustan las frases sacadas de contexto. Yo creo que el populismo es cortoplacista. La Argentina viene banquineando hace rato. Yo, la verdad que elijo en este momento cordura. Ni el kirchnerismo había hecho todo mal, ni nosotros hicimos todo mal. Y este gobierno, lo que yo más le critico es que vino a cambiar muchas de las cosas que hicimos bien. La reducción del déficit. A ver, ¿cómo es eso? ¿Vino a cambiar? Muchas de ¿Este las gobierno vino a cambiar muchas de las cosas? que hicimos bien. Reducir el déficit fiscal, el pacto fiscal, fue una de las cosas que hicimos bien, fue una de las cosas que está mirando el mundo en un contexto como este, porque no es tan lineal la renegociación de la deuda. Yo coincido con Leandro y también te dije que por lo menos desde mi lugar y estoy convencido que desde mi espacio vamos a acompañar con la responsabilidad que nos cabe. De hecho, acompañamos la renegociación de la deuda, cosa que no nos acompañaron a nosotros cuando se votó. Pero hay ciertas cosas que hay que mantener y también una de las cosas que se le critica a este gobierno es que nadie sabe cuál es nuestro plan, si el plan es reducir el déficit fiscal, si es continuar con eso y ponderar la deuda en función del tamaño que tiene sobre nuestro PBI. y demás. ¿Leandro? Bueno, justamente es una definición que Guzmán dio. ¿Qué dijo el ministro de Economía? En contexto de recesión, no de la recesión que se está profundizando ahora, sino la que teníamos antes de este lunes negro, lo peor que puede haber son políticas de austeridad. ¿Por qué? Porque si vos recortás el gasto público, se derrumba más el empleo, básicamente. Entonces, hace un año y medio el Fondo Monetario Internacional sacó una estadística de cuántos países de 190 tenían déficit fiscal. 160. A ver, todos los países de Europa, por ejemplo, Canadá tiene déficit fiscal, Alemania tiene déficit fiscal. Si nosotros hoy cometiéramos la imprudencia de decir vamos al déficit cero, ¿sabés lo que se provocaría? La mitad de los chicos que están atrás de cámara dejarían de trabajar porque la economía se enfriaría más de lo que ya se va a enfriar y terminaría en perdiendo el empleo. No, que el déficit fiscal no es un término solamente, hay que ver en función de un montón. Digo, si vos
por un lado, no bajás el déficit fiscal y por otro lado le cambiás la regla del juego a los que invierten. Yo digo, saquémonos la careta, acá tenés un economista, tenés un hombre que está en una asociación que invierte, digo, y vos también, preguntá quién va a invertir con esta regla del juego en la Argentina, donde te la cambian de la noche a la mañana. A ver. Donde vos invertís con el 30% de retención y cuando vas a cosechar te dicen que tenés el 33%. Nadie va a invertir. A ver, Esto Gabriel, pasa. ¿el campo así no invierte? Al campo le están quitando posibilidades de inversión, le están quitando posibilidades financieras de inversión, le están metiendo la mano en el bolsillo y le están quitando el dinero que tiene con posibilidad de invertir. La intención de invertir está, siempre la tiene el productor agropecuario, es innato, es la capacidad natural que tiene de invertir y arriesgar, pero necesita tener con qué. Si vos le estás quitando vía aumento de la presión impositiva la capacidad de inversión, y bueno, le estás quitando posibilidad de hacer circular precisamente ese dinero. A ver, Leandro. A ver, la tasa de inversión durante los 4 años del gobierno de Macri decreció. Llegó al 16% del producto. ¿Decreció, Waldo? Sí. Bueno, pero es como te digo, vos no podés tomar una sola variable. También es cierto que nosotros hicimos la recomposición, entregamos 19 provincias con superávit fiscal, 800 puntos de riesgo país teníamos cuando entregamos. Digo, hay cosas que se hicieron mal, pero hay cosas que se hicieron bien. Se hizo la reparación histórica de los jubilados, no se le recortó a los jubilados como ahora. Hay que, digo, terminemos con esto, veamos cómo sacamos esto de acá adelante. Ahora, si solamente tomamos el déficit fiscal como todo lo que hay que corregir, la Argentina es un ecualizador mucho más grande que el déficit fiscal. Vos movés el déficit fiscal, pero por otro lado, te baja el barril de petróleo por debajo de 50 y lo que era la gallina de los huevos de oro deja de ser viable, y el campo, que es el que ingresa al 60% de la producción de la Argentina, puede tocar las retenciones del 30 al 33, a diferencia que lo que pasó en el 2008, porque en el 2008 vos le tocabas una renta extraordinaria que en aquel momento tenía el campo con la soja 580 o 480 dólares el quintal, y hoy vemos que los commodities van por abajo. Digo, si nos vamos a agarrar de un solo punto del ecualizador, nos vamos a quedar hablando, y como vos decís, a la gente le importa en la casa qué es lo que va a pasar con la economía. A ver. Durante el macrismo se reemplazó la inversión por el crédito. El problema fue que ese crédito que se tomó, crédito en dólares, para financiar un déficit fiscal en pesos, generó lo que se llama déficit secundario, que es el déficit financiero. Por eso hay como una suerte de maquillaje contable. Te dicen, el déficit está, no sé, 1 punto del producto, pero el déficit secundario está 4,5 puntos del producto. ¿Se entiende? O sea, gastamos más pesos para comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda que tomamos para cubrir el déficit fiscal. Fuimos a buscar emisión de deuda al mercado privado de capitales con la excusa de que eso nos iba a permitir bajar la inflación. ¿Qué terminó pasando? Aumentó la inflación, nos quedó la deuda, una cosa insólita, y terminaron poniendo el cepo. ¿Por qué terminaron poniendo el cepo? Porque los dólares se iban, entramos en default, pidieron al Fondo Monetario Internacional el crédito para pagar lo que no se permitía, que era la fuga de capitales, y hoy que nos queremos dar cuenta apareció el coronavirus, se cayeron los productos. Bueno, no te lo quiero hacer más para parte pobre la gente que está en casa, para no se agarre la cabeza, pero estamos en un problema grave. Fausto. A ver, primero, yo creo que el déficit fiscal, Argentina no puede tener déficit fiscal. No es que quisiera, no quisiera, no puede porque no tiene cómo financiarlo. O lo financia con deuda, que no puedes comprar, no puedes tomarla porque no hay confianza, o lo financia con emisión monetaria, que tampoco la puede hacer porque nadie quiere los pesos en este momento, pues la demanda de dinero está cayendo. Así que Argentina está impedido prácticamente de tener déficit fiscal. A ver, en realidad siempre estaba impedido hace rato, pero lo tuvimos igual y por eso tuvimos proceso de inflación o endeudamiento, elegí el forma de financiamiento, ¿no? A ver. Pero me parece que como norma, Argentina hacia adelante tiene que tener en claro que no puede tener déficit fiscal. Es como un alcohólico que no puede tomar alcohol. Estaba en nuestra propuesta de campaña, nuestra propuesta de campaña, Alberto habló todo el tiempo de superávit gemelos, de reconvertir la economía argentina como estaba en la época de Néstor. ¿Se acuerda que había superávit comercial y superávit fiscal? El problema que nosotros tenemos hoy, es cierto lo que dice Fausto, no hay demanda de pesos, por eso no se emite. Mira, el ministro de Economía habló de... ¿Se emite? ¿Se está emitiendo o no se se emite lo mínimo indispensable básicamente para desarmar la LELIQ. Gasto público ¿Para constante. desarmar? LELIQ. Sí, más que antes. Claro, gasto público constante. El que emitió antes de irse fue Macri, que 10 días antes de irse sacó un decreto, emitió 1/4 de la base monetaria. ¿Sabés quién dio la noticia? Maxi Montenegro en este mismo estudio.
Dijo, muchachos, se está por ir Macri, ¿eh? Estuvo 15 meses sin emitir con la excusa de que eso iba a bajar la inflación. Pero dice Waldo que hay más Llevaron Lelic que antes. No, hay menos, obviamente, por eso baja la tasa. Lo que te estoy una explicando cosa. además es que No terminaron de hablemos, no emitir hablemos. 10 días antes un cuarto de la base monetaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Terrible. No vine a hacer un show y no voy a pegarle a Leandro. Si vamos a hablar de promesa de campaña de Alberto Fernández, digo, voy a hacer un programa amarillo y voy a terminar. Y tengo una buena relación en privado, pero vamos a terminar los tiros acá. Digo, hoy gobiernan. Igual, ojo, Waldo, dije, es una promesa que estamos tratando de cumplir. Vamos así ese lugar. Les está haciendo pésimo. Waldo, Igual lo acompañamos, les está haciendo pésimo. Digo, si hay algo. Digo, yo me hago. Sí, nos Waldo, hicimos- hasta no quiero terminar peleándome. Ahora los tiros no, digo, no. Igual nos llevamos bien con Waldo, ¿eh? Metafóricamente, digo. Ok. Promesa de Gracias campaña. a la aclaración. Promesa de campaña de Alberto Fernández, digo. Bueno, como nada, una intención, o es sea, un sí, show, claro, o sea, es un- todos coincidimos, pero hay estamos alguien- coincidir. Si hay alguien que ha incumplido promesa de campaña es Alberto Fernández. Pero bueno, En este- Para un Vamos a minuto, coincidir, hay que ir hacia eso, Para sí, un en minuto eso acá, coincidimos. para un minuto acá. Me vuelvo a hacer la pregunta. Volvemos a preguntarnos. ¿Es un paro político el paro que lleva adelante el campo? Acá el vicepresidente de CRA dice que no. Santoro dice que es una medida completamente redistributiva. El campo dice que es una medida fiscalista. ¿Qué fue lo que dijo en las últimas horas Pablo Moyano? ¿Lo quieren escuchar? Escúchenlo. Es claramente un paro político alentado por la oposición. Yo creo que a partir del lunes muchos tractores amarillos, haciendo referencia al color, van a salir las rutas. Es claramente un paro político desacertado el tiempo, ¿no? Con casi 90 días de la asunción de este nuevo gobierno, llevar adelante esta medida de fuerza. Yo no creo que todavía termine de querer desestabilizar el gobierno casi 3 meses que asumió, pero empiezan la derecha que está agazapada, empiezan a querer desgastar a este gobierno a través de este paro ideológico que están llevando estas entidades que te vuelvo a retirar. Nada tiene que ver con los pequeños productores. Creo que quieren empezar a desgastar al gobierno que recién asume. Bueno, Pablo Moyano habló de un paro ideológico, de un paro político, de una derecha agazapada, se ríe de fondo Waldo Wolf, de una derecha agazapada que quiere desestabilizar. Yo lo quiero volver a escuchar. ¿Lo podemos volver a escuchar? ¿Sí? Escuchémoslo de vuelta, dale. Es claramente un paro político alentado por la oposición. Yo creo que a partir del lunes muchos tractores amarillos, haciendo referencia al color, van a salir las rutas. Es claramente un paro político desacertado el tiempo, ¿no? Con casi 90 días de la asunción de este nuevo gobierno, llevar adelante esta medida de fuerza. Yo no creo que todavía termine de querer desestabilizar el gobierno casi 3 meses que asumió, pero empiezan la derecha que está agazapada, empiezan a querer desgastar a este gobierno a través de este paro ideológico que están llevando estas entidades que te vuelvo a retirar. Nada tiene que ver con los pequeños productores. Creo que quieren empezar a desgastar al gobierno que recién asume. Gabriel, Bueno, vuelvo a decir, ¿andan en tractores amarillos? simplificar, bueno, los que tienen Pauni, perdón por la marca, simplificar este conflicto y circunscribirlo a un problema político es no conocer realmente en profundidad lo que está ocurriendo en la realidad productiva en todo el país. Lo que se está reclamando es no volver a un escenario que genera desinversión, que genera imposibilidad de producir al máximo, como ocurría. A ver, hemos tenido años de 95 millones de toneladas de granos producidos anualmente contra años de 147 millones. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué le conviene más al país? Redistribuir, generar ingresos de divisas genuinas como las que produce el campo sobre la base de 95 millones de toneladas de granos o sobre la base de 147 millones. A ese escenario es el que pretendemos nosotros poder ir. No son la derecha agazapada. No, por favor, estamos hablando de un abanico enorme de productores y producciones a lo largo y a lo ancho del país. Waldo, ¿hay una derecha agazapada? son el sector más conservador de la historia argentina. ¿Quiénes? Moyano, los gremialistas, los gordos de la CGT, son el sector más conservador, son los que hace... Digo, recorran a los empleados que trabajan 12, 14 horas a ver qué piensan de sus gremialistas, que ellos son los verdaderos conservadores.
quieren enfrentarnos porque tenemos un problema difícil. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a la teoría del conocimiento y dicen, no, son las grandes empresas en contra de las pequeñas empresas. Vamos al campo, te dicen, no, son los grandes terratenientes en contra de los pequeños terratenientes. Vamos a la justicia, te dicen, no, son los grandes jueces en contra de los trabajadores de la justicia. Digo, está bien, ganaron, háganlo, salgan con ese cuento, pero recorran la calle y dense cuenta, no hay sector más conservador que los gremialistas, que están hace 30 años, que no presentan declaración jurada, que están en el palco ese aplaudiendo al presidente mientras no le tocan sus prebendas y tienen el 30% de trabajo informal en la Argentina. Si hay una derecha, además de eso es para discutir otro día, y si hubiera una derecha, ¿qué? O la derecha no tiene lugar. Son premodernos, son antes de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa instauró derechas e izquierdas. Estos tipos te dicen, no se puede pensar distinto. Y así tienen cooptado con gremios únicos, donde si decís otra cosa te mandan los camiones, te apretan, te atormentan, te investigan, te hacen operaciones. Esos son el sector conservador. Es la gente que está defendiendo en la Argentina lo que es la producción contra los que no producen. Grabois diciendo parásitos al campo, que producen, él que no produce nada. Digo, acá estamos con un problema cultural. No sé quién va a ganar en la Argentina. Es la redistribución. Si es con un revólver sobre la mesa, es robo, viejo. Es robo. Es robo, es poner un revólver a la gente para decirle, vos vas a darme plata a mí para que yo me mantenga sin que baje el gasto en mi provincia, manteniendo empleados públicos en muchas de ellas. Se aumentó del 2002 al 2015 en la Argentina al doble el sector público en la Argentina. Las provincias aumentaron promedio el 70% de los empleados públicos. Al que invierte en la propiedad privada, hoy en la Argentina no se trata de derecha e izquierda. Se trata del que produce contra el que no produce. Estoy de acuerdo que hay que ver algunas medidas extraordinarias cuando las cosas no están bien. De hecho, lo dijo el presidente. A mí el cepo que puso el presidente Macri en su momento no me pone contento. Pero lo dijo, esto es malo, lo tengo que hacer en este momento. No dijo, esto está bien, esto te conviene, yo voy a redistribuir la riqueza. Leandro. Voy a coincidir en algo con Waldo. Bueno, entonces, esperá. Si van a coincidir, me voy a acercar a la mesa. No, es que yo creo que acá en la Argentina se toma la palabra derecha como un desmérito. Y a mí me parece que en cualquier sociedad razonable. Pero ahí Moyano habla de una derecha agazapada. Sí, yo no creo habla que de haya... una derecha, habló de una derecha agazapada. Sí, bueno, yo en eso voy a disentir con Pablo. Para mí hay una derecha que se expone, que argumenta y que defiende sus intereses. Esto es la democracia, funciona así. No me preocupa esto. Ahora, por ahí es importante explicarle a la gente que está viendo este programa por qué decimos que es una medida redistributiva y no fiscalista. ¿Por qué? Porque de 43 productos, solamente uno se le sube en 3%, que es la soja. 22 productos se le rebaja las retenciones y 20 productos quedan igual. En la soja... Repetilo porque por ahí lo numerás rápido. Hay que ver la torta también. Bueno, a ver, mira, por ejemplo, al girasol se le bajan las retenciones en 7%. Al aceite de girasol en 5%, a la harina de trigo en 2%, sí. Al pescado en 2%, al maní en 5%. Quedan igual las retenciones de trigo, lácteos, carne, manzana, maíz, vino. Y en la soja, a los que producen menos de 1000 toneladas, por eso Pablo dice, los pequeños productores, digamos, no están representados en la sociedad rural y por eso hay el conflicto que hay adentro de la Federación Agraria, que llamaron directamente a la libertad de conciencia. Al revés de lo que se está diciendo acá, se les da plata, o sea, se les saca la soja para dar... No, perdóname, la plata que se le saca a la soja, porque esto es importante que la gente lo entienda, esos 3 puntitos de más que se le cobra, no es para pagar planes sociales, no es para pagar deuda externa, es para darle reintegros a los productores de soja más chiquitos y a las economías regionales. ¿Pero funciona, Gabriel, el sistema de compensación? Porque ahí me parece que Leandro explica un sistema de compensación que ustedes dicen que no funciona. Aclaremos algunas cosas, no son 3 puntitos, es haber hecho un salto del 24 a 33. Es un 35% más. El 24 de Macri al 33 No, actual. Macri la dejó en el 30 y después fue bajando. 24 a 30, 30 a 33. El que las pone en 30 es Macri. Y el que aprueba la posibilidad de llevarlo a 33, como bien dijo Waldo también, es el Parlamento con el voto de la oposición. O sea, Alberto está usando una facultad que le dio el Congreso. No la aprobamos a 33, le dimos la falda. Exacto, le dieron la facultad, sí. ¿Waldo? No, digo, hay que terminar con esto de la derecha y la izquierda. Atrás, es una foto sepia de la Argentina. Las derechas siempre priorizaron el orden por sobre la libertad y las izquierdas priorizaron la igualdad por sobre la libertad. Está en juego la libertad. Vos no podés de la noche a la mañana al tipo que cosechó cambiarle el tipo de cambio y que hoy tiene que ponerse a hacer cuentas si va a reinvertir o no. De eso se trata. Incluso se trata de la forma.
Yo no lo conocía, lo conocí fuera de cámara, Gabriel, la primera vez que lo veo. Pero yo estoy convencido que si el diálogo es genuino y que si te sentás a hablar y no tenés esta posición bifronte que tiene el gobierno hoy en día, esta posición casi esquizofrénica, que por un lado te dice, no, yo no voy a tocar las retenciones, y por otro lado te manda a Grabois a decir que son parásitos. No es solamente es el fondo, sino que es la forma. Y si la forma es negociadora, sin estos personajes, o sin Parrilli, que sale a decirles sarnosos a los jueces, y yo creo que la Argentina tiene que dejar de Hago un negociar. punto ahí, en un ratito, Silvina Martínez te va a contar que hoy declaró en un juicio. Después te va a contar en qué juicio tuvo que declarar Silvina y te va a contar qué le pasó cuando tuvo que declarar en el juicio, que en un minuto Silvina Martínez te va a contar que tuvo que declarar. Hice un trabalengua, pero se entendió. ¿Me ayudás, Federico? Sí, a ver, me parece que no nos podemos detener en discusiones menores, en chicanas. Ya no podemos seguir echando culpas, digo, porque esto no termina nunca, o termina en 1810. La verdad que no sirve. Pero además, yo quiero decir que me parece a mí que es el momento más peligroso de la Argentina en estos últimos tiempos. Es el título de tu columna, el momento más peligroso de la Argentina. Sí, estamos en una bisagra muy, muy peligrosa, que lo que pueda pasar de acá en adelante va a definir el futuro de la Argentina y en parte también el futuro de la región. Cuidado con esto, porque el mundo, lo sabemos, está explotando por el aire, los mercados, como decías al principio, se derrumbaron. Y ojo con el miedo porque se puede llevar a la gente a cualquier lado. Y lo que a mí me preocupa es el alineamiento que vaya a tener la Argentina. El miedo de la gente a veces es el negocio de muchos también. Sí, claro, obviamente. Recordadísimo libro de Pacho O'Donnell que habló sobre los miedos. Por supuesto. Y cómo se van generando negocios alrededor de los miedos. Por supuesto. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado también de qué manera se administra el miedo en este momento. A ver, me parece que las cosas hay que ponerlas en perspectiva histórica. Fijémonos cuál fue la historia de los alineamientos argentinos en relación al mundo, digo, empezando de algún lado para ir a 1810. La vergonzosa neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Vergonzosa. La alianza comercial de Videla con la Unión Soviética y el Partido Comunista Argentino. El error de cálculo de Galtieri, que fue a la guerra con los ingleses, pensando que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Quiero decir, ese es el nivel, digamos, de la política. A ver, hipótesis de guerra con Inglaterra y está bien, alcohólico, todo lo que vos quiera, pero que alguien seriamente, un canciller que estaba ahí, está bien, era la dictadura, está bien, pueda pensar que Estados Unidos podía apoyar a la Argentina contra Inglaterra, habla del estado patológico de cómo nos vemos nosotros en relación con el mundo. Después, la alineación con los países no alineados en el momento en que estaba cayéndose el muro de Berlín, sin prever lo que estaba sucediendo, cómo iba a quedar configurado el mapa. Las relaciones carnales del peronismo, hablo de los 90, con Estados Unidos, Menem, estas jugadas a dos puntas que estamos viendo en este momento, el primer viaje de Alberto Fernández es a Israel, ahora hay unos coqueteos, digamos, con ciertos populismos del mundo. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo que hay que tener cuidado? Esto para ciertos sectores, nacionalistas, nacionalpopulares, de algunos sectores de la izquierda, está viendo en esto el fracaso del sistema capitalista. Y cada vez que pasa esto, ven el sistema del fracaso capitalista. Entonces, cuidado, porque cuando vos ves a los sectores nacionalistas, y hablo del mundo, festejar esto como si fuera un gol, digo, es pegarse un tiro en los pies. Lo mismo que las izquierdas, que se entusiasman, porque ellos están siempre viendo, digamos, el prefacio de la revolución. Entonces, ven en estas calamidades, por supuesto, porque esto tiene un costo enorme en vidas, quiero decir, porque estas crisis de los mercados después se traducen en costos en vidas. No hay nada que festejar, quiero decir, nadie tiene nada que festejar. Entonces, cuidado con estos tironeos a los cuales, digamos, se somete al gobierno, porque todavía no sabemos quién es Alberto Fernández, todavía no sabemos si es Cristina la que está gobernando y a dónde va a llevar al país, o, digamos, si es pasible de dejarse tironear por estos dos discursos, nacionalistas, de izquierda, pero me parece que podríamos estar en el prolegómeno, digamos, del ingreso al populismo, de un ingreso al populismo del cual después no se vuelve. Quiero decir, el proceso que hizo Venezuela, con muchos sectores, incluso democráticos, ¿no? Viendo en Chávez una posibilidad, digamos, de hacer un camino novedoso. Siempre en Latinoamérica queremos hacer caminos novedosos. A ver, yo quiero decir lo siguiente.
este es un mundo donde las utopías ya están. Yo entiendo que en el siglo XIX podía haber la utopía socialista, la utopía... Pero hoy cuando vos ves la Europa nórdica, ves Noruega, ves Finlandia, ves Suecia, sociedades que funcionan perfectamente bien. Digo, esa es la utopía. Acá siempre que no... Yo hoy escuchaba las declaraciones de Florencia, de Kirchner en Cuba, ¿no? Escribiendo desde la tierra de la libertad. ¿Realmente eso es lo que piensa el gobierno? ¿Que Cuba es el paraíso de la libertad? Yo no sé, digo, no terminan nunca de expresarse en relación con Venezuela. Ese es, digo, porque hay una tibieza para tratar a Venezuela que es increíble. Entonces, cuidado, que este es un momento de bisagra muy delicado, donde Argentina podría derivarse hacia un populismo del cual después es muy difícil volver. Entonces, cuidado con el miedo y cuidado sobre todo con el miedo de los que ocupan el poder, porque muchas veces se asustan más que la gente y suelen hacer tonterías irreparables. Con la firma de Federico Andajasi, el momento más peligroso de la Argentina. Ya vengo con Silvina y ya cerramos. Waldo, quiero después preguntarte por el gesto que hizo, los gestos antisemitas que hizo el jugador de Chicago. ¿Me esperás? Sí. ¿Sí? ¿Unos minutos? Fausto, hoy fue un lunes negro. ¿Mañana un martes qué? Esperemos que no sea más negro, que rebote un poco. A ver. ¿Siempre hay un rebote después de un lunes negro? No siempre. A veces tenés días calmos y después puede volver a caer. No, hay de todo tipo de experiencias. Pero yo quiero aclarar una cosa para que se entienda qué estaba pasando en el mercado. No es que el mercado venía fantástico, un día vino el coronavirus y dijeron esto es terrible y se cayó la mercado. Había un contexto previo al coronavirus. Había un contexto previo. Cuando vos mirás lo que estaban valiendo las acciones, por ejemplo, tomo un dato de mercado, las acciones norteamericanas estaban muy caras. Hay unas acciones que llamamos FANG. Las FANG son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Las 5 grandes tecnologías. Estaban caras. Estaban caras. ¿Por qué? Porque venían bien, vienen creciendo, son claramente empresas que están creciendo, están en un mercado nuevo y venían caras. Pero algunas de ellas valían 96 años de ganancias. ¿Qué me querés decir con que había acciones que venían caras? Que significa que el mercado estaba esperando un ajuste. Ah, tu hijo. Vos veías las acciones volando y la economía mundial desacelerándose. ¿Pero ese ajuste lo está haciendo el coronavirus o el mercado dijo que entre el virus y hagamos el ajuste porque hay cosas que acá bueno, están... ahí es cuando aparecen los famosos gatillos del mercado. O sea, vos venís con las acciones muy caras, la economía medio frenándose, parecía que como que el mercado iba por un lado y la economía iba por el otro, y faltaba una mala noticia para terminar de hacer el ajuste. Y ahí aparece el coronavirus. ¿Tá? Y te diría que hoy además sumó el coronavirus, que ya venía ajustando, lo del Líbano y lo de la OPEP para cerrar. ¿Hay vacuna para el coronavirus de los mercados o el virus de los mercados? No, yo creo que, a ver, no, va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Hace 12 años que viene ajustando. Los mercados vienen creciendo hace 12 años. ¿Ese tiempo que consecutivos. plantea Fausto le preocupa al campo, Gabriel? Y claro que sí, obviamente. Nosotros tenemos una alternativa que verdaderamente le podemos dar una mano enorme a las necesidades de ingreso de divisas que tiene el país. Necesitamos algún contexto que nos quite mucho peso de encima. Estamos hablando de un paquete impositivo, entre tantas otras cosas, el tipo de cambio desdoblado y demás que nos termina por liquidar. Pero, a ver, yo creo que el gobierno tiene la llave en su poder para poder frenar un escenario de choque, un escenario de enfrentamiento y propiciar un escenario de círculo virtuoso de producción, que es lo que el país necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos hablar con el gobierno. Necesitamos un escenario de diálogo, pero en el que se tiren sobre la mesa verdaderamente los temas que hay que hablar y no que nos lleguen a la mesa los temas ya resueltos y nosotros tener que ir a una reunión a escuchar qué es lo que nos van a informar. Clarísimo. Silvina, ¿declaraste hoy en un juicio? Sí, hoy declaré en el juicio de la obra pública en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Y qué pasó? Bueno, fue bastante particular esa declaración. Primero, teniendo que ver con esto del tema del coronavirus, un abogado planteó algo que es cierto, que sucede en los tribunales en general y particularmente en los tribunales de Comodoro Pi. Uno cuando va al baño de los tribunales en general y en estos de Comodoro Pi, no hay las medidas de seguridad básicas que estableció la Corte que tienen que existir, con lo cual hizo un llamado de atención para eso y es importante también destacarlo. ¿Qué faltaba en el baño? Y alcohol en gel, no tenés nada. En los baños de Comodoro Pi es que Dios te ayude. Pero bueno, imagínate que alcohol en gel mínimo, no tenés papel, ni jabón, ni nada. O sea que las condiciones de seguridad y lo que tiene que ver con las medidas sanitarias dejan bastante que desear en el lugar.
En el juicio de la obra pública se dio una situación... Bueno, hay ratas en Comodoro Pi. Sí, hay ratas, hay murciélagos, hay cucarachas. No fue una metáfora, Santoro, digo. Te miré nada más, vos dijiste solo, tu inconsciente. Es tu inconsciente, Me tu refería a inconsciente. eso. me No, refería a de los eso. que no renuncian. Claro, por la sí, culpa. Claro. exactamente. Bueno, Gracias, tampoco Federico. renuncian. Gracias. Bueno, a ver, y se dio una situación muy particular porque tenía que declarar sobre todo lo que veníamos investigando en el juicio de Otesur y Los Sauces. Y por un momento, la mitad de la audiencia hacia el final, la que se sentó en el banquillo de los acusados fui yo. Vos sabés que se dio una serie de preguntas en las cuales los abogados defensores, por ejemplo, de Lázaro Báez, Cristina Kirchner, me preguntaban a mí de qué vivía. Algo que me causó mucha gracia, ¿no? Porque... Bueno, pero está bien, porque nosotros sabemos de qué no viven ellos. Claro, me causó mucha gracia y fue una amenaza continua con el falso testimonio y con la idea de amedrentar para no declarar. Creo que es algo que sí se va a tener que modificar en las próximas declaraciones. A mí no me asusta, pero creo que hay testigos en los cuales esto puede perjudicar. Bien. Está clarísimo, Silvi, gracias. Miren este video. Obsérvenlo. Pasó en una cancha del fútbol argentino. Atlanta-Chicago, en Villa Crespo. Hay una roja. Expulsan al jugador. Se le complica el partido. Le pone la cara. Fíjense cómo se saca este jugador. Al árbitro Suárez. Pero lo agarra del cuello también. Lo agarra del cuello, completamente sacado. ¿Cómo es el nombre del jugador? Pitu González. Pitu González. El compañero tiene que sacar al 10 de ahí. Jugador de Chicago. Quiero escucharte, Waldo, sobre este tema, sobre los gestos completamente antisemitas. ¿Qué hace? Se va En un segundo, Ya vamos a ver por qué la expulsión primaria. y de manera increíble va a mirar a la hinchada de Atlanta, muy identificada con la comunidad judía. Fíjate, Gestos innecesarios. No, Pitu, así no es. No juega más este pibe. no juega más. No, en Chicago, te lo digo, no, yo presenté hoy un proyecto para repudiarlo en la legislatura que se va a tratar el jueves y hablé con las autoridades del club, que son amigos míos, mi segundo cuadro. Yo soy de San Lorenzo, pero mi segundo cuadro de Waldo. Chicago me dijeron que no juega más en Chicago. Mirá qué paradoja, porque yo jugué 4 años en la primera de Atlanta y mi padre... Este arquero de Atlanta. Sí. Y mi padre hizo la cancha de Chicago, la popular de Chicago, el hormigón, lo hizo mi padre, que era arquitecto. Así que tengo ¿Qué te identificación. genera todo eso que Bueno, ya está. Lamentablemente pasan a veces estas cosas. Después este muchacho pidió disculpas, tiene que ser sancionado, Sí. pues tiene que ser un ejemplo. Yo siempre digo que este es un país abierto, continente, su preámbulo lo dice. Hay casos excepcionales como Sí. este que hay que repudiarlos y hay que sancionarlo con lo máximo que dé la ley. Clarísimo. Y está bien que haya pedido disculpas, igual hay que sancionarlo. Gracias, Waldo, Federico, Silvina, Leandro. Gracias a ustedes también y a ustedes que están del otro lado. Mañana a las 10 de la noche aquí en 4 días. Chau, chau.